Y en ese sentido quiero hacer referencia también a lo siguiente. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela, que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio. Bien, y comenzamos con los acontecimientos más importantes del momento. Entérese de lo que está pasando con las noticias en Venezuela hoy. El fuerte choque entre Nicolás Maduro y el presidente colombiano Iván Duque. Quédese también con lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez con respecto a la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Además, también entérense de lo que dijo Leopoldo López de que las elecciones en el mes de noviembre en Venezuela van a ser fraudulentas, señores. Vamos a dar inicio a todas las noticias, mis amigos. Pero antes le queremos agradecer a todos por estar siempre conectados con nosotros, por su gran apoyo. Dios me les bendiga. Y ahora sí arrancamos con todas las noticias del momento. Fuerte choque de Duque contra Maduro. Es un dictador con cantos de sirena. Se agudizó el choque entre el presidente Iván Duque y Nicolás Maduro. Así como lo están escuchando, la tormenta se desató luego de que Nicolás Maduro invitara a inversionistas colombianos a Venezuela, hecho que no cayó para nada bien al presidente Iván Duque, quien inmediatamente respondió. Duque llamó la atención a no caer en cantos de sirena del dictador Nicolás Maduro. Que no pretende el dictador borrar la historia, porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándole sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa. Que fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera. Nosotros la reabrimos el 2 de junio. Y nosotros vemos con buenos ojos la presión que ha ejercido la resistencia democrática, la que ha ejercido el pueblo de Venezuela, que quiere tener sus libertades económicas. Bien, y continuamos con más de las noticias de Venezuela hoy. Y que ve aquí una oportunidad para tener ingresos, cuando ya se hace notorio que el 95% de la población de ese país está en pobreza. La reapertura de la frontera es el triunfo del pueblo de Venezuela y no el triunfo de la dictadura de Nicolás Maduro. Bien, y seguimos con más de las noticias de lo que pasa en Venezuela hoy. Último minuto. El presidente Duque también indicó que Colombia no iba a ser idiota útil del dictador Nicolás Maduro. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más información. Venezuela anunció el lunes la apertura comercial de su frontera con Colombia, que fue cerrada en 2019 por el presidente Nicolás Maduro. El cierre se produjo en medio de una crisis política y diplomática por el fallido intento de ingresar ayuda humanitaria internacional gestionada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y Colombia. Bien, y con más información importante de las noticias de Venezuela hoy, tenemos información de último momento porque Nicolás Maduro decide abrir la frontera comercial con Colombia. Venezuela reabre sus puertas con el país colombiano. La vicepresidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez habría anunciado la apertura de la frontera comercial entre ambos países, originalmente cerrada por la presencia de bandas paramilitares, bandas narcotraficantes y criminales colombianas. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido anunciarle a la población del estado Táchira, fronteriza con Colombia, que a partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países. Venezuela le reabre sus puertas a Colombia. Este lunes la vicepresidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez anunció la reapertura de la frontera comercial entre ambos países, originalmente cerrada por la presencia de bandas paramilitares, bandas narcotraficantes y criminales colombianas. La frontera fue cerrada al paso de vehículos en agosto del 2015 por orden de Caracas y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de las relaciones decididas por Nicolás Maduro en febrero del 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta a una caravana de ayuda humanitaria. Muchos habitantes venezolanos se mostraron felices por esta decisión y no perdieron el tiempo en aprovechar la reapertura. El presidente colombiano aseguró que ya dio instrucciones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública para que tengan todo dispuestos para empezar todo ese proceso de manera gradual, que empiece lo más pronto posible. Así lo habían dejado claro. Estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información.
La frontera fue cerrada al paso de vehículos en agosto de 2015 por orden de Caracas, y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por Nicolás Maduro en febrero del 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria. Muchos habitantes venezolanos se mostraron felices por esta decisión y no perdieron el tiempo en aprovechar la reapertura. Mucha alegría, porque imagínense, eso es una alegría muy grande ya que al menos hayan quitado los contenedores. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque aseguró que ya dio instrucciones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública, para que tengan todo dispuesto para empezar todo ese proceso de manera gradual y que empiece lo más pronto posible. Vení trayendo más noticias importantes de lo que está pasando en el país de Venezuela. Resulta que Leopoldo López cree que elecciones del mes de noviembre no serán libres. El líder opositor calificó los comicios de intento de legitimación por parte de Nicolás Maduro. Mis amigos, vamos con el desarrollo de toda esta información. El opositor Leopoldo López criticó el martes en Miami las elecciones regionales y locales de noviembre en Venezuela y calificó esos comicios de intento de legitimación por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La elección no es una elección libre, no es transparente y no es verificable. El político exiliado en Madrid desde octubre de 2020 tras huir de Venezuela destacó sin embargo que esos comicios pueden ser útiles para la oposición. Respecto a las intenciones del gobierno de Maduro, que se ha sentado en una mesa de negociación con la oposición en México en las últimas semanas, López aseguró que solo intenta lavar su imagen y se refirió a los comicios legislativos y presidenciales de 2018 a los que cataloga de fraude. El opositor venezolano Leopoldo López descartó este martes en la ciudad de Miami que las elecciones regionales y locales del mes de noviembre en su país, Venezuela, vayan a ser libres o transparentes y calificó también esos comicios de intento de legitimación por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La elección no es una elección libre, no es transparente y no es verificable, ha dicho López, al margen del Oslo's Freedom Forum, una serie de conferencias organizadas por la ONG Human Rights Foundation en la ciudad de Florida. Yo creo que son un evento electoral que ha convocado la dictadura en donde no hay ninguna condiciones, habría declarado poco antes el opositor ante un grupo de periodistas. El político exiliado en Madrid desde octubre del 2020 tras huir de Venezuela destacó sin embargo que esos comicios pueden ser útiles para la oposición. Estamos participando para dar la pelea, para salir a la calle, para organizar a la gente, para mandar un mensaje, había dejado claro López. Yo espero que Europa esté muy atento con esa misión, que los grupos políticos del Parlamento Europeo estén muy atentos, que los grupos en Bruselas estén muy atentos, de que Maduro lo que busca es blanquearse, es legitimarse. Incluso lo que está buscando es una legitimidad retroactiva. López pidió a la comunidad internacional aumentar la presión de sanciones individuales a miembros del régimen que hayan violado los derechos humanos o cometido actos de corrupción. Respecto a las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro, que se ha sentado en una mesa de negociación con la oposición en el país de México en las últimas semanas, López también aseguró que solo intenta lavar su imagen. Nicolás Maduro lo que busca es blanquearse, es legitimarse, ha dicho después de que Caracas invitara a la Unión Europea a enviar una misión de observadores al país de Venezuela en el mes de noviembre, mis amigos. Incluso busca legitimarse de forma retroactiva, espera legitimar con una elección regional lo que fue el fraude de una elección parlamentaria y presidencial. Había añadido también sobre los comicios del 2018. Sí, mis amigos, esto cada vez se le complica más al régimen de Nicolás Maduro. ¿Será que sí van a haber elecciones libres para el mes de noviembre? Vamos a ver a dónde va a parar todo esto y vamos a estar atentos a toda la información para traerles toda la noticia. En cuanto a la comunidad internacional, Leopoldo López también pidió aumentar la presión con sanciones individuales a miembros del régimen que hayan violado los derechos humanos o cometido actos de corrupción. En la mesa de negociación se ha puesto en evidencia que lo que le preocupa a la dictadura son las sanciones. Si eso es lo que les preocupa, pues tenemos que seguir usando esa herramienta, habría dejado claro el exiliado Leopoldo López. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Hablando con las noticias importantes de Venezuela, hoy Nicolás Maduro llama a empresarios colombianos a retomar las inversiones en Venezuela.
El presidente venezolano Nicolás Maduro autorizó la apertura comercial de la frontera entre ambos países, cerrada desde el 2015. El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó este miércoles a los empresarios colombianos a retomar sus inversiones en Venezuela, luego de que el lunes autorizara la apertura comercial de la frontera entre ambos países, cerrada desde el 2015. Invitó también a los empresarios colombianos a retomar todas sus inversiones, sus ventas y toda su actividad económica comercial con Venezuela. Colombia, aquí está Venezuela. Venezuela se respeta, Colombia. Por encima de torpezas políticas debe prevalecer la economía, habría indicado Nicolás Maduro durante un evento gubernamental. Usted dijo que el comercio llegó hasta 7.000 millones de dólares. Yo quiero recordar, porque me puse a buscar mis datos de canciller, yo tengo mis libros. Cuando yo era canciller del comandante Hugo Chávez y gobernaba Colombia Álvaro Uribe Vélez, nosotros llegamos a un comercio binacional de 11.000 millones de dólares. Quiere decir que todos esos productores de Cúcuta, norte de Santander, Bucaramanga, Ocaña, Pamplona, todos esos productores vendían todo su producto, todo a Venezuela y les iba muy bien. El mandatario venezolano ordenó también la apertura de la frontera en favor de retomar la actividad económica comercial y señaló también que su gobierno estima el paso mínimo de 15 gandolas, las cuales son camionetas de cargas diarias con productos desde Colombia hacia Venezuela. Ya se ha estimado el paso mínimo arrancando de 15 gandolas diarias de Colombia a Venezuela con productos, habría dejado claro Nicolás Maduro, quien también aseguró que se deben dejar a un lado las diferencias ideológicas entre los países cuando se está tratando de economía y manifestó también su deseo de que el gobierno de Iván Duque lo entienda. Aseguró que durante el gobierno de su mentor Hugo Chávez, 1999-2013, el comercio binacional llegó a valorarse en 11.000 millones de dólares y recordó también que para ese entonces la administración de Venezuela tenía diferencias con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Somos países hermanos y de sangre y no se puede imponer el extremismo partidista de derecha que se ha impuesto con Iván Duque. El pasado lunes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la apertura para el tránsito comercial de la frontera con Colombia, cerrada desde el 2015 en el estado de Táchira, que alberga el principal paso con el país, habría añadido a partir de este martes. Había grandes diferencias ideológicas, políticas, con Álvaro Uribe Vélez y nuestro amado comandante Hugo Chávez, pero cuando uno es presidente, uno tiene que ser un estadista, uno tiene que dejar las diferencias ideológicas y políticas y partidistas a un lado, y uno tiene que pensar en grande, pensar en que Colombia y Venezuela somos países fundados por el padre libertador Simón Bolívar, somos países hermanos de sangre, y no se puede imponer el extremismo ideológico que se ha impuesto con Iván Duque. La frontera fue cerrada al paso de vehículos en agosto del 2015 por orden de Caracas y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por Nicolás Maduro el 23 de febrero del 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria. Con la crisis política del 2019, el gobierno de Venezuela decidió también instalar en el principal puente que conecta a los dos países, el puente de Simón Bolívar, por supuesto, unos contenedores que comenzaron a levantarse el lunes pasado al conocerse la decisión de reabrir la frontera. No se puede imponer el extremismo partidista de derecha que se ha impuesto con Iván Duque. ¿Cuántas oportunidades de negocios y ganancias han perdido los empresarios colombianos? Decenas, cientos de oportunidades. Cuando se trata de la economía, hay que trabajar para el bienestar común. Hay que poner el partidismo de un lado. Economía, producción, satisfacción de necesidades colectivas, comercio, crecimiento económico. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy. Hasta aquí llegamos con toda la información. Si te gustaron las noticias, déjanos tus comentarios. Suscríbete al canal, comparte el video con tus amigos en las redes sociales. Activa la campanita de notificación, dale like. Gracias y chao, chao.